Bien, continuamos con otro caso de la diagramación lógica, como es el filtro de valores. Y vamos a utilizar en este ejemplo la ejercitación del club deportivo que la comisión directiva, la junta electoral, mejor dicho, necesitaba el padrón actualizado de asociados y la comisión directiva el listado de asociados deudores. En este caso, los datos para emitir el padrón actualizado como el listado de asociados deudores era exactamente el mismo. Lo que pasa que variaba en función del valor del nombre de dato estado. Entonces, eso quiere decir que se está trabajando con una igualdad y que si esa igualdad se cumple, se imprimen ciertos renglones o filas de ese almacén y las otras se descartan. Así que comencemos. Como siempre, por un lado hay un inicio y hay un final. Posteriormente tenemos que hacer, o mejor dicho, diagramar la instrucción que en el diagrama de flujo de datos de nivel 1 quiere decir que el proceso toma los datos del almacén y ese dibujo se traduce en la instrucción abrir asociados en el diagrama de lógica. En la forma en que lo estoy graficando, como he comentado en los anteriores videos, voy contraponiendo todo lo que sucede al inicio y todo lo que sucede al final para reafirmar que un diagrama de lógica siempre tiene un inicio y un final como contraste. Y que además la secuencia de operaciones en un diagrama de lógica son finitas. Así que por eso es que empiezo de esta manera, mejor dicho, en donde contrapongo el inicio con el fin, el abrir asociados, el cerrar asociados. Bien, para continuar, el flujo o la flecha que va desde el almacén al proceso tiene los nombres de datos que voy a utilizar. Eso implica que de todos los datos que tenga el almacén asociados, solamente me voy a fijar en aquellos que estén después de la sentencia leer. Es decir, si digo leer código asociado, nombre, apellido y estado, significa que voy a centrarme de todos los datos que tenga el almacén asociados en estos tres. Y como en otros videos dijimos que la organización de los datos en un almacén es igual o se podría asimilar a una tabla, me concentro solamente en estas tres columnas. Posteriormente, justamente para que se cumpla que un diagrama de lógica tiene un conjunto de pasos finitos, es decir, se trata de evitar lo que se denomina en informática el bucle, es decir, hago algo tantas veces que voy hasta el infinito. Eso es un bucle. Acá los bucles no existen. La loop no existe. Sino que siempre hay un inicio y hay un final. Por lo tanto, para que siempre haya un final, lo que tengo que hacer es poner una condición. Esta es la condición más abstracta, que es preguntarse si es el fin, es decir, si hay valores de datos en las filas del almacén. En caso que esto sea afirmativo, es decir, no haya valores de datos en ninguno de los renglones del almacén, entonces cierro el almacén y termino el fin. No pude hacer ningún tipo de listado porque obviamente estaba vacío. Entonces no me quedé tildado, que es una denominación, que es cuando me quedo frenado, porque si me dan una instrucción sin preguntarme antes, ¿qué pasa si está vacío? Entonces, está vacío, no puedo trabajar, pero al mismo tiempo tengo que trabajar. Entonces, la computadora estaría en esa disyuntiva, que es lo que nosotros denominamos se tildó la computadora. O una de las tantas cosas que achacamos a ese término, de una forma coloquial, se tildó la computadora. Entonces, vuelvo a repetir, para que se cumpla esa condición de que todo diagrama de lógica o toda secuencia lógica de instrucciones
tenga un inicio y tenga un fin, tengo que supeditar el funcionamiento de ese diagrama de lógica o de esa secuencia de instrucciones lógicas a una condición. Este fin que se pregunta en el rombo equivale justamente a la pregunta anterior de si hay valores de datos en los renglones de esta tabla hipotética que es el almacén. Vamos a ver qué pasa cuando justamente no es el fin, es decir, hay valores de datos en cada una de las columnas, es decir, hay valores de datos en los renglones o filas sucesivas. Pero en este caso hay una particularidad. ¿Por qué? Porque la siguiente pregunta que me hago, porque quiero obtener un listado de asociados deudores, ahora, ¿cómo obtengo esa calidad de deudor? Para eso tengo que preguntarme si el estado es igual a pagó. Si es sí, es decir, si afirmo que se pagó, obviamente esa persona no es deudora. Por lo tanto, no me interesa, por así decirlo, trabajar con los valores de datos de ese renglón. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque se contestó afirmativamente la pregunta estado igual pagó. Como si se cumple esta condición, ¿qué es lo que hago? Voy al renglón siguiente o a la fila siguiente. Y aquí me encuentro no solamente que no es el fin, sino además que estado igual pagó se contesta con la negativa. Esta persona o este asociado realmente debe. ¿Por qué? Porque el Estado asume el valor no pagó. Entonces, ahí sí, como tengo que emitir un listado de asociados deudores, entonces doy la orden para que todo ese renglón se imprima. Que en este ejemplo se simula de esta manera la impresión y ¿qué hago? Vuelvo a leer otro renglón. En este ejemplo sencillo puse dos ejemplos, porque la idea es centrarnos en los valores que asume la columna estado, es decir, el dato estado, ¿qué valor asume? Entonces, de esta manera voy filtrando todos los valores que tengo en el almacén. ¿Para qué? Para emitir el listado de asociados. Entonces, que solamente me aparezca, como en el ejemplo de informe que está en el cuadrante inferior izquierdo, solamente el asociado número 2, y que el asociado número 1 se queda de una manera figurativa, ficticia, en el almacén, porque no me interesa. ¿Por qué? Porque no cumple la calidad de deudor. Así que con esta diagramación se obtiene el filtrado. Es decir, puedo obtener un listado que solamente va a tomar algunos datos de las filas o renglones de una columna.